Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me veis y me oís bien? Como siempre, comprobando sonido. ¿Me veis? Sí, bien, 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 fenomenal. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos bueno, esta sesión de Quantum Sense y con un tema muy interesante. No sé si lo habéis visto ahí en el título, el algoritmo de la tranquilidad, ¿no? Entonces, seguimos ahí introduciendo conciencia a través de analogías, en este caso con los algoritmos que vamos a explicar, en específico el algoritmo de la tranquilidad. Y vamos a ver, vamos a partir primero de algo muy interesante, ¿no? Que voy a explicar de forma súper sencilla qué es un algoritmo, utilizando la analogía del lenguaje de la programación. Vamos a ver las estructuras más comunes de un algoritmo. ¿Y para qué sirve un algoritmo realmente? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y algunas de sus estructuras más importantes. Así que, y vais a ver que tiene mucho, tomándolo como analogía, tiene mucho que ver con el día a día, ¿no? Que los estamos utilizando, los algoritmos, utilizándolos como analogía en el día a día, los estamos utilizando constantemente, estamos creando una y otra vez algoritmos, continuamente, algoritmos para relacionarnos, algoritmos para interactuar, ¿no? En el día a día, así que vais a ver la aplicación tan directa, ¿no? Cuando escuchemos nuevamente la palabra algoritmo, vamos a entender, ¿no? A través de esta analogía que estamos haciendo. Acordaos que siempre traemos conceptos de las diferentes ciencias como analogías para estudiar, bueno, pues la ciencia de la vida, ¿no? Que para mí esto es una auténtica, la universidad de la vida, ¿no? Sería esto, ¿no? Este espacio, si lo podemos llamar, sería una auténtica escuela, universidad de la vida. Así que nada, empezamos, ¿os apetece? ¿Qué será, no? ¿Alguien me puede decir qué entiende por algoritmo, no? ¿Alguien tiene alguna idea sobre qué entiende por algoritmo? ¿Habéis escuchado algunos la palabra algoritmo en algún contexto? Se utiliza en muchos contextos actualmente. A ver por el chat. Bueno, mira, una compañera dice una fórmula que resume un comportamiento de algo. Muy bien. Otro compañero dice algoritmo neperiano. Vale, pero a ver, desarrollenme usted eso. Otra compañera dice pasos lógicos, ¿verdad? Bien, si no, todos vuestros apuntes. Efectivamente, ¿no? Por ahí van los tiros. Entonces, si cogemos el algoritmo como analogía para hacer este coaching práctico en el día a día, vamos a sacar mucha información. Fijaos que voy a empezar, como siempre, voy a compartir con vosotros una primera diapositiva antes de hablar del algoritmo de la felicidad, ¿no? En este caso, algoritmo de la tranquilidad, para conseguir, ¿no? esa felicidad supuesta, ¿no? que queremos todos. Pero vamos antes a hablar voy a hacer una pequeña introducción donde está el concepto de algoritmo sobre un cuadro un poquito más grande. Y es el siguiente, voy a compartir diapositiva, ahí os la comparto. Bien, fijaos, aquí, esta es la palabra algoritmo, la tenéis ahí en la diapositiva. Hay tres palabras claves en esta diapositiva: problema, algoritmo, programa. Fijaos, problema, algoritmo, programa. Bueno, pues esas tres palabras claves ya nos están dando algunos tips de para qué utilizamos esos algoritmos, ¿no? En este caso, trayéndolo a la vida. Fijaos que cuando tenemos un problema, creamos un programa, ¿no? Hemos escuchado muchos el término también de programa o un patrón, ¿no? Un patrón que sería algo que lo realizamos una y otra vez siguiendo una secuencia y nos da un mismo resultado. El patrón de una chaqueta, ese mismo patrón, lo hacemos chaquetas y tiene exactamente el mismo resultado de corte de talla con ese mismo patrón, ¿verdad? Pues un patrón y un programa lo que hacen es se construye para resolver un problema. Imaginaos, ¿no? Utilizando el ejemplo de la chaqueta que estamos comentando, yo hago un patrón o un programa que consta de una serie de instrucciones secuenciales que siguen un orden, como apuntabais, a eso se le llama algoritmo.
que siguen un orden secuencial, ¿no? Y una estructura para resolver un problema que es: necesito una prenda con estas características. Tengo un problema, necesito diseñar una prenda con estas características. Bien, entonces creo todo un algoritmo que es una secuencia de pasos lógicos, secuenciados, ordenados y de forma precisa y finitos, es decir, de principio a fin, ¿no? Que termina una serie de pasos dados para crear ese patrón de ropa, ¿no? Esa chaqueta o programa. Si lo llevamos al día a día, fijaos cuántas veces tenemos un problema. Voy a poner un ejemplo. Bueno, antes de poner el ejemplo voy a explicar brevemente así la diapositiva. Fijaos que pone problema. Tengo un problema y quiero resolución, ¿no? Quiero resolverlo, ¿bien? Cuando tengo un problema y quiero resolverlo, primero lo que hacemos es, primer punto, que está aquí en la diapositiva, dice especificación y análisis del problema en cuestión, ¿no? Tengo un problema. Voy a hacerlo específico, especificación y análisis del problema en cuestión. Voy a poner un ejemplo con todos estos pasos. Imaginaos que yo tengo el problema, un problema, ¿no? Cuando soy joven, que me quiero sentir que formo parte de un grupo, ¿no? En este caso, quiero sentirme incluida en mi familia o incluida en un grupo de amigos, de amistades, ¿verdad? Entonces, tengo un problema, quiero sentirme incluida, parte de, ¿verdad? De mi familia. Entonces, como tengo este problema, lo que hago es especifico, que lo acabo de especificar el problema, y analizo en cuestión el problema, lo analizo. Fíjate, analizarlo es ver que efectivamente yo me siento no todo lo incluida que me gustaría sentirme o no todo lo protagonista que me gustaría o admirada o valorada que me gustaría sentirme. Entonces, para ello diseño un algoritmo que resuelva dicho problema que tengo, que me gustaría sentirme más incluida dentro de ese grupo de personas o dentro de ese grupo familiar. Con un algoritmo, que es, como habéis comentado, ahora vemos la definición de forma más específica, pero es una secuencia, efectivamente, de pasos lógicos y específicos para que si los sigo, esos pasos me resuelven el problema. Entonces, empiezo a diseñar un algoritmo que me resuelva el problema. Para diseñar el algoritmo que me resuelva el problema, yo observo que cada vez que mi hermana, un ejemplo, saca notas buenas, porque es mi hermana la mayor, cada vez que saca notas buenas, mis padres se alegran mucho, notas muy altas, ¿no? Mis padres se alegran mucho, se sienten muy orgullosos de ella. Yo soy una hermana, imaginaos, más pequeña. Entonces ahí empiezo a diseñar mi algoritmo y es paso número 1, sacar muy buenas notas. Entonces sigo observando y veo que mis padres, de repente mi hermano, que es un chico muy guapo, muy atractivo, de repente mis padres se sienten muy orgullosos del físico de mi hermano. Qué chico más guapo, es que es tan guapo, es que es tan guapo. Entonces sigo diseñando mi algoritmo y pongo punto número 2. A prestar mucha atención a tener un físico súper cuidado, a prestar mucha atención a mi físico para estar muy guapa. Estoy diseñando mi algoritmo. Acordaros que el algoritmo es para conseguir el problema que tengo, que quiero resolver, es que el problema es que no siento que recibo toda la atención que me gustaría. Bien, y el algoritmo que estoy construyendo en base a unos puntos que ya estoy visibilizando, ¿no? Analizando la situación. Entonces estudio muy bien a mis padres, estudio su comportamiento porque quiero su valoración, su aprobación y empiezo a diseñar, ¿no? Paso número 1, sacar muy buenas notas o tener muy buenas calificaciones, ser una persona que valore mucho la inteligencia, el intelecto, porque he escuchado conversaciones de mis padres que me han dicho que eso es muy importante en la vida y tal. Entonces voy anotando. Paso número 2, el físico, porque noto que a mi hermana, que a mi hermano le elogian mucho y le dicen que tal. Paso número 2, respecto al físico. Paso número 3, voy creando una serie de secuencias que me arman un algoritmo o una estructura o una secuencia que si yo la aplico, por lo que estoy viendo, no puede fallar, porque ya lo estoy viendo. Estoy creando mi propio algoritmo que me resuelve el problema de que me incluyan más, de que me valoren más, de que sea un poco más protagonista en esta familia o en este grupo. ¿Bien? Entonces, fijaos, empiezo a diseñar, ¿no? Diferentes datos y en ese aspecto
También pongo puntos, y en ese aspecto lo que hago es paso al tercer paso, ¿no? Aquí diseño un algoritmo que resuelva el problema, ya lo tengo diseñado por secuencias. Y el tercer punto dice codificación de algoritmo en el lenguaje de la realidad, es decir, pasos ejecutados, pues lo que acabamos de decir. Vale, entonces voy a estar estudiando todos los días un montón de horas constantemente y me voy a desvivir por estudiar, ¿no? Ya estoy diseñando mi día a día. Y por otro lado, voy a buscar en revistas y a ver cómo debería de vestir y cómo debería de alimentarme para perder peso y para no sé qué y para no sé cuántos. Empiezo a documentarme mucho para conseguir dichos pasos de este algoritmo que veo que funciona. Mis padres noto que siguen esas secuencias cuando las otras personas se comportan así, mis hermanos, mis padres sí les incluyen y les valoran mucho. Bien, entonces empiezo un desarrollo experiencial de todas esas habilidades para nuevamente conseguir, acordaros, resolver mi problema, que es sentirme más incluida, más atendida, más sentirme que pertenezco más, ¿no?, a ese lugar. Y el cuarto paso sería validación del programa como experimentación de la realidad del programa, es decir, lo pongo en marcha. Es decir, estudio un montón y he sacado sobresalientes, no sé qué, o empiezo a vestirme así, ¿no? Y noto que, qué guapa, que no sé qué. Lo pongo en marcha y obtengo una valoración por parte de ese grupo, ¿no?, de mi familia, o de repente empiezo a cuidarme un montón y a lo mejor no obtengo tanto esa valoración de mi familia en ese aspecto físico, pero sí empieza a ser, los chicos les empieza a gustar, o al contrario, ¿no?, empiezo a ser como, llamo la atención. Entonces, wow, estoy viendo que ese algoritmo me está funcionando para lo que quiero. Estoy siendo más incluida, ¿no? Me tienen más en cuenta estos grupos, ¿no? Bien, fijaos que en esto, cuando hemos visto en la diapositiva, pone resolución algoritmo y luego pone codificación. Codificación significa que todo eso que yo he escrito paso a paso, escrito significa analizado, ¿no? Lo codifico ejecutándolo en la realidad, ¿no? De repente alguien me ve que me cuido mucho la comida, que empiezo a hacer muchísimo deporte, ¿no?, para conseguir que me admiren por mi aspecto físico. Entonces, claro, esos datos, el algoritmo en realidad está codificado en actos, porque nadie se entera por qué yo estoy tomando esta actitud, ¿veis? Eso es codificado, eso está codificado. Por eso, mis actos, cuando actúo de esa forma, el algoritmo lo acabo de codificar, ¿no? Experimentación, validación que sería el algoritmo, lo codifico y creo un programa, ¿no? Que sería el programa, sería esa forma de actuar mía, mi programa, que es mi deporte, mi tal, mi no sé qué, no sé cuántos, tal. Bien. Vale, pues esto sería la creación de un programa. Aquí estamos viendo para qué sirven, de alguna forma, la creación de los patrones o programas, ¿no?, vitales. Esos programas siempre, esas creaciones de esos programas basados en algoritmos, es decir, en análisis paso a paso bien secuenciado, ¿no?, por observación de lo que la sociedad me dice, observación de lo que mis padres dicen, ¿no?, respecto a personas que tienen esa actitud o ese comportamiento. Todos estos pasos, y me he convertido, ¿no?, he creado un programa de todo ello para resolver ese problema, ¿no?, del cual partía, que era sentirme más incluida en esos contextos, ¿no? Entonces, todo programa tiene esa finalidad. Cuando hablamos de patrones o programas, en realidad tienen, en su origen, tienen una finalidad muy buena, que es la de sentirme, ¿no?, sentirme más aparentemente, ¿no?, como con una autoestima más desarrollada, más valorada, más validada. Y eso me hace sentirme bien. Mientras lo estoy ejecutando y estoy recibiendo esas instrucciones, me hace sentir bien. Y eso es muy válido mientras me haga sentir bien. Vale, vamos a seguir avanzando un poquito más. Quito la diapositiva. ¿Sí? Bien, hasta aquí. Bueno, ¿qué tres palabras de la diapositiva anterior nos hemos quedado? Así, antes de seguir colocando otra diapositiva, ¿qué tres palabras, ¿no?, en esa diapositiva nos quedaríamos, ¿no?, respecto a la creación de un programa
El problema, primero lo que surge es un problema, efectivamente creo un algoritmo, exactamente ese algoritmo lo codifico en una serie de acciones que me van a dar un programa, efectivamente. Bien, es una ruta, ¿no? Pregunta la compañera, ¿esto es inconsciente? Para nada, es totalmente consciente, es totalmente consciente. Y si vosotros lo lleváis a vosotros mismos, veréis que lo hacemos conscientemente. Lo hacemos conscientemente. Estamos viendo, wow, que conscientemente a las personas con cierto físico se las valora y se las admira mucho más. Eso es consciente. Entonces luego yo digo, wow. Entonces si sigo estos pasos y adelgazo y tal y tengo este físico, voy a estar mucho más incluida porque lo hace todo el mundo. A toda la persona así con una belleza estereotipada socialmente llama la atención, y yo lo que quiero es que me incluyan, llamar la atención para que me incluya más en el grupo, ¿no? En sentirme que pertenezco, ¿no? Está bien, insisto, acordaos que todo programa busca resolver un problema, ¿bien? Entonces, todo esto es muy, muy consciente, súper consciente, porque estamos observando, analizando y es un proceso consciente. E insisto, si lo llevamos a nosotros mismos y hacéis ahí un sincericidio, ¿no? Si sois sinceros con vosotros mismos, veréis que todos sabemos, ¿no? Pues sí, yo me mataba a estudiar, la verdad, porque me encantaba que se sintieran orgullosos mis padres de mí. No es porque es que me apasionaba estudiar religión y no. O sea, hay una serie de cosas que son muy conscientes, ¿no? Y realmente los ejecutamos así. Bien, ahora vamos a seguir. Dice, sincericidio, bravo, sí, sincericidio. Hay que hacer ese sincericidio porque realmente es muy consciente y está muy bien. Y hay que agradecer, ¿no? En ese sentido, wow, en realidad todo este programa, todo este algoritmo que me monté para crearme este programa, ¿no? De ser la niña, puedo crearme un programa de ser la niña buena. Eso es otro programa porque veo que a las niñas buenas, entre comillas, o niño bueno, todos son valoraciones y elogios, hola, perfecta. Tenemos que ver que todos esos algoritmos y esos programas que hemos creado, acordaros que empezaron en su origen por querer resolver un problema. Entonces es muy importante. Es muy, muy importante. Sí, dice la compañera, yo creo que a veces no es tan consciente o solo cuando puedes analizarlo. En realidad, si nos paramos, es consciente rápidamente. O sea, porque lo hacemos conscientemente. Es decir, lo miramos, que admiran a esta persona que está delgada, entonces yo también quiero estar delgado. O sea, lo hacemos muy conscientemente. Veo que, entonces, sí es cierto que luego luego todo eso, te mueves en esos programas, los haces tan tuyos que crees que es tu forma de ser y que no hay otro programa, que ese es el programa tuyo, que el programa eres tú, que finalmente, a no ser que pares, cuando paras te das cuenta, wow, pero si es un programa que yo diseñé con una serie de secuencia o algoritmo para encontrar esa solución a este problema, que es la solución la encontré porque la información que me venía era esa. La información, o sea, el algoritmo se basó en información que recibía muchas veces del exterior, ¿no? El exterior, de lo que me contaban, de lo que he vivido. Creamos así los algoritmos, las secuencias para luego crear los programas, los creamos por observación directa o bien porque nos lo cuentan o porque lo vemos, de lo que parece que funciona y lo que parece que no funciona socialmente hablando, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad, ¿no? Entonces aprendemos de toda esa sociedad, ¿no? O cultura en la que cada uno se mueva, ¿no? Influjo de educación. Así que todo eso se está creando por esa observación y diseño directo, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Imaginaos, una vez que veo, es un algoritmo, es como una secuencia. Voy a poner la diapositiva que os comentaba de la definición muy breve de lo que es un algoritmo. Aquí, aunque ya vosotros lo habéis definido
de forma muy sencilla y muy bien. El algoritmo básicamente es una secuencia ordenada de operaciones tal que su ejecución resuelve un determinado problema, lo que habéis comentado. Es una secuencia ordenada de operaciones tal que su ejecución resuelve un determinado problema. Eso es lo que hacemos, vivimos a través de diseños de algoritmos que con ellos creamos programas para resolver problemas, problemas vitales de la vida. Y bueno, ahí os he añadido un poquito más de extenso de información que dice las características fundamentales que debe tener todo algoritmo, siempre utilizando como analogía, ¿no? Términos en este caso del mundo de la programación, de la informática. Dicen que una de las características de todo algoritmo aquí dicen debe ser preciso, es decir, indicar el orden de realización de cada paso. Tenemos que hacerlo con precisión. Voy a estudiar mucho todo este tiempo o voy a empezar a la comida a comer esto y no comer esto. Segundo, debe estar definido, esto es, si se ejecuta varias veces partiendo de las mismas condiciones iniciales, debe obtenerse siempre el mismo resultado, pues es lo mismo. Imaginaos, si hablamos ya en términos de alimentación, ¿no? Y un chico, una chiquilla, ¿no? que ve que pues si come pero luego vomita, su cuerpo está más delgado, ¿no? Pues eso no deja de ser un algoritmo, una secuencia. ¿Cómo? Pero si vomito, veo que no cojo peso. ¿Ves? Eso es una secuencia, es un algoritmo realmente. Entonces, es una secuencia, como, me voy al baño, son secuencias, ¿no? Y luego dice, debe ser finito. ¿Y por qué, por ejemplo, en este caso que acabo de decir, esa persona toma esa conducta? Porque lo ha oído, porque mirando en internet ha visto cómo adelgazar y de repente se encuentran con que alguien pues pone un consejo, si vomitas y tal, pues así no engordas, qué sé yo, es información que viene muchas veces del exterior, ¿no? Entonces, debe ser de tu propia genética. Entonces, por otro lado, dice el tercer punto, debe ser finito, debe tener un número finito de pasos, pues lo que acabamos de comentar, sota, caballo, rey, ¿no? Una serie de pasos. Y el cuarto, debe ser independiente del lenguaje de programación que se emplee para implementarlo. Es decir, traducido un poco utilizando como analogía, quiero decir que es común para todos los lenguajes. Es igual en japonés, en chino, en español o en inglés. La secuencia del algoritmo es la misma, ¿no? Si hablamos en el caso de una persona, voy a estudiar mucho para conseguir que me valoren más, ¿no? Esto da igual que sea ruso, español, japonés, el algoritmo funciona en cualquier lenguaje. Bien, así que bueno, esta es la diapositiva que os quería comentar. Entonces, fijaos que los programas son necesarios cuando yo tengo un problema y quiero resolverlo. Bien, entonces voy a tener que crear un programa insisto, con una secuencia, con un algoritmo, de una secuencia de pasos, ¿no? Ordenados, con un algoritmo para resolver eso. Y si ese algoritmo, acordaos que es una secuencia, si vosotros recordáis, ¿no? ¿Qué tipo de algoritmo diseñasteis para conseguir, ¿no? Para crear un programa, para conseguir el resultado, resolver aquel problema, veréis que eso nos acompaña, ¿no? Da igual ya si en este caso lo hacía con las notas para conseguir el afecto de mi padre y mi madre, os vais a dar cuenta de que da igual, he crecido, soy adulta, estoy trabajando y voy a tener el mismo algoritmo, el mismo programa para intentar conseguir, imaginaos, que me valoren en el trabajo. Pero en realidad es el mismo algoritmo y el mismo programa actuando secuencialmente en mi vida. Da igual el contexto en el que me encuentre, que estoy actuando bajo una secuencia, un algoritmo que en su día me dio resultado y por eso continúo haciéndolo. Bien, vamos a ir, insisto, esto no es malo ni bueno, es una secuencia para resolver un problema. ¿Qué ocurre? Vamos a ir ahora, yo decía que todo algoritmo hay varias estructuras dentro de los algoritmos, hay diferentes estructuras. Hay una primera estructura que sería secuencial. Una estructura secuencial es paso 1, 2, 3, 4. Eso es una secuencia. 1, 2, 3, 4. Eso es secuencial, ¿no? En línea, ¿no? Hago esto y obtengo este resultado. Vale, pero hay otras estructuras dentro de los algoritmos que también nos van a sonar mucho, las vamos a recordar y voy a compartir la diapositiva.
Y es la siguiente, ¿no? Que vamos a ver aquí. Vale. Fijaos, aquí. Secuencia, que es la que tenéis ahí a la izquierda, que secuencia es 1, 2, 3, una serie de pasos, es una secuencia, ¿vale? Ahora quiero que vayamos a la de la derecha del todo, donde dice repetición y bucle. Bien, esto nos va sonando más, ¿no? Uf, es que he entrado en bucle, no sé cómo salir de este bucle, es que no paro de repetir siempre lo mismo. Mira que me di cuenta y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, entrar en bucle, ¿no? Esto no nos suena, ¿verdad? Vale, pues es que los algoritmos tienen una estructura que también es de bucle, de repetición, ¿no? Y tiene ahí su función. Voy a explicarlo un poquito. Fijaos, cuando entramos en bucle y en repetición, siempre hay una condición. Fijaos, siempre hay una condición, ¿veis? Que la estructura del algoritmo de la secuencia no tiene condición y la de repetición y bucle sí. Ahí el rombo, ¿no? Que veis en la diapositiva, pues está esa condición, hay una condición. Es decir, cuando entro en bucle significa, con la condición, voy a seguir con el ejemplo que he abierto hace un ratito, que es el de sentirme más incluida, ¿no? en mi entorno familiar o en mi trabajo, y para ello he construido ese algoritmo que he visto que a la gente que es muy valiosa intelectualmente hablando o físicamente, ¿no? Con cuidado, se la tiene muy en cuenta, ¿no? He cogido, me he estructurado ese algoritmo y lo pongo en una estructura de bucle o repetición, ¿no? Y ahí tengo una condición. Y la condición es, si voy a utilizar este algoritmo, si siempre que me dé resultado, que me valoren, voy a seguir cuidándome un montón y exigiéndome muchísimo para buscar ese reconocimiento constante, ¿no? Entonces esa es mi condición, ¿sí? Voy a mantener este algoritmo mientras, a condición de que el resultado sea ese. ¿Veis? Entonces empiezo condición, si se cumple, que es el sí, ¿no? Estamos en el algoritmo de la derecha, repetición bucle de la diapositiva, condición sí, el sí es el que va para abajo, ¿vale? Si se cumple, entonces sí doy el paso 1, que sigo esforzándome, me pueden pedir mucho trabajo, lo que sea, que yo sigo, aunque estoy muy cansada, pero sigo, y también cumplo el paso 2, ¿no? Físicamente me tengo que cuidar mucho, me tengo que valorar mucho porque así la gente me valora, tal. Bien, y cumplo ese paso 2, ¿vale? Y da la casualidad de que obtengo el reconocimiento, me funciona, ¡oh, qué bien, qué guapa estás, cómo me gusta, está no sé qué! Obtengo ese reconocimiento. Mientras obtenga ese reconocimiento, entro en bucle, ¿ves? Que va la flechita del punto número 2, vuelvo a empezar al principio y otra vez la condición. Entonces me vuelvo a recordar mi condición. Sí, pero no te relajes, que acuérdate que esto funciona mientras mantengas esto de cuidarte mucho y de ser una persona súper válida intelectualmente y resolutiva y tal. ¿Veis? Entramos en un bucle. ¿Veis? Entonces entro en ese bucle. Mientras la condición sea así, es decir, mientras la condición sea así, es decir, que a través de cuidarme mucho para conseguir la valoración externa y que me valoren mucho mientras hago cosas, mientras me funcione, yo voy a continuar con ese bucle, ¿veis? Y subo y bajo, Sí, esa condición se da, que me valoran haciendo esto. Ahora, si esa condición no se da, si por lo que sea un día no se da, porque yo ya no puedo más, porque me he puesto enferma, me ha dado una arritmia o lo que sea, o casi me da un ataque al corazón. Si por lo que sea esa condición no se da, imaginaos, he tenido un accidente o de repente me doy cuenta que ya no hay quien adelgace o lo que sea y ya veo que es imposible, que por mucho que yo hago esto no me funciona. Si la condición esa no la puedo sostener, por lo que sea, no lo puedo por agotamiento, por enfermedad, por lo que sea, si ya no la puedo sostener la condición de cuidarme mucho físicamente y de ser súper aportar valor para reconocimiento,
si por lo que sea no se cumpliera, ¿veis? Voy ahí, el bucle se detiene. Fíjate, voy a ir al número 3, ¿no? Que lo tengo ahí. El bucle se detiene automáticamente, salgo del bucle. Entonces, muchas veces fijaos que en la vida ¿cuántas veces hemos escuchado a personas, ¿no? Que dicen, wow, tuve una enfermedad, ¿no? Yo he tenido, bueno, hay muchas personas, ¿no? Pero a mí he conocido también mucha gente que hemos tenido o han tenido una crisis, ¿no? De cualquier tipo de salud o de lo que sea, muy fuerte, que les han sacado de ese bucle por esa enfermedad o por lo que sea y automáticamente salieron de ese bucle. Y ahí tomaron conciencia, ¿no? De wow, pudieron ver el bucle en el que uno se había metido, ¿no? Fijaos, ¿no? Eso es ahí, salgo del bucle, ¿vale? Normalmente cuando la condición ya no se cumple es cuando salgo del bucle. Fijaos. Entonces muchas veces lo que parece, mientras, claro, ese bucle va a funcionar, pero va a llegar un momento en que como estoy buscando mientras tenga energía y fuerzas para sostener esa condición, no tengo por qué salir del bucle, no tengo por qué además, no hay por qué salir de ese bucle mientras tengas la energía y lo puedas sostener o mientras no pase algo que te impida mantener esa condición. Pero el momento en que ocurre algo que te impide mantener esa condición, entonces pasamos, ¿sí?, a otra solución diferente que sería en el punto 3 de la repetición, salimos de ese bucle y ahí empezamos a recibir una nueva información diferente, ¿no? Empezamos a ver la vida diferente, empezamos a poner en valor otras cosas que ya no pueden ser el físico y la exigencia y el intelecto porque ya no lo podemos sostener. Empiezan a entrar en juego otras variables dentro de ese algoritmo muy diferentes que nunca antes las habíamos explorado porque ese algoritmo anterior me funcionaba en bucle constantemente. ¿Bien? Bien, esto es cuando tengo, lo mismo podríamos decir, un comportamiento. Cada vez que me comporto de esta forma, consigo esto. Cada vez que me comporto de esta forma, consigo esto. ¿No? Pero imaginaos, cada vez que me comporto de esta forma, consigo esto y al final un día, ¡pum!, mi relación de pareja se rompe porque ya esa condición no se da. Pues si yo siempre que hacía esto, tú me respondías así y ahora, pues se rompió. Entonces ahí, esa quiebre, ¿no? Esa condición ya no me sirve. Entonces eso me va a invitar, ¿no?, de alguna forma a explorar otras informaciones nunca antes vividas porque he vivido en ese bucle. ¿Veis? Entonces, esto es muy importante. Es todo un proceso. Por eso digo que mientras el bucle le funcione a alguien, es perfecto. Es perfecto. Mientras ocurra algo o ya no puedas sostener, tú mismo veas que el precio de sostener eso es altísimo, es cuando salimos de ese bucle. Pero no por valentía, ni mucho menos, sino porque por propia experiencia vital ya ese algoritmo ya no nos aporta, nos aporta mucho menos de lo que estamos dando, ¿no?, al final, ¿no? Y entonces ahí salimos de ese bucle. Y luego otra estructura, ¿no? Me parecía muy interesante la de bucle, ¿no? Sobre todo la de secuencia, pues eso, hacemos 1, 2, 3 y funciona, ¿no? Pero el bucle es que normalmente vamos repitiendo aquello que nos funciona. Esto también lo vemos mucho. ¿Habéis visto cuando a alguien le funciona un chiste? ¿No? Es lo típico, ¿no? Que alguien cuenta un chiste, ¡ja, ja, ja!, se ríe todo el mundo. Y luego al final coge el chiste y es que no para de contar siempre el mismo chiste. No, ¿y por qué? Porque ha entrado en bucle de otra vez, ¿no? Los que están ahí dices, esto ya no lo sabemos, ¿no? Pero como hay gente nueva, no, se vuelve a reír, entonces vuelve a funcionar, ¿no? Hasta que al final ya deja de funcionar. Entonces tienes que acceder a una nueva información diferente, ¿no? Es todo un... Bien. Dice la compañera, el secuencial solo se usa una vez. Sí, efectivamente. Lo que es una secuencia es... me ha funcionado una vez, he hecho esto, esto, esto y para este resultado me ha funcionado. Ya está, es una secuencia. Normalmente lo que hacemos, que es secuencial, cuando hacemos una secuencia de cosas y funciona y nos abrimos a nueva información, ¿no?, para establecer nuevas secuencias, no hay condiciones. Fijaos que es el único
Es la única estructura donde no hay condiciones, ¿verdad? Fijaos, es de las 3 estructuras que hemos puesto ahí del algoritmo, la de las secuencias, la única que no tiene condición. Es una estructura funcional. He hecho esto, tal, 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 me ha resultado. Pero no hay condición para mantener ese bucle, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque la vida es secuencial. Nosotros somos funcionales por una serie de secuencias. Hacemos sota, caballo, rey, funciona, luego ideamos otra secuencia donde también nos funciona, incluso a lo mejor obtenemos mayor resultado, luego ta, ta, ta. Eso es una secuencia donde no hay condiciones, ¿vale? Pero siempre que hay condición, caemos de una forma ahí, es muy probable que caigamos en ese bucle, o bien en la segunda estructura del algoritmo, que tenemos la alternativa o bifurcación. Es otra estructura. En la alternativa o bifurcación también hay una condición. Si cogemos el mismo ejemplo, imaginaos, ¿no? Lo mismo. Mientras al cuidarme reciba esa valoración exterior y además exigiéndome mucho, reciba esa valoración del exterior, mientras se dé esa condición, mientras me dé esa condición, lo que voy a hacer, si se me da esa condición, hay una bifurcación donde obtengo un resultado 1 y llego cojo una secuencia 1 y llego a un resultado 3. ¿Bien? Vale. Y en la bifurcación, si esa condición de partida, la bifurcación alternativa es si se da esta condición, pero si no se da esta condición, imaginaos que físicamente, mira, he intentado por todos los medios esto de adelgazar y demás, y es imposible, no se da por condición, mira que llevo ahí, venga, y ya no se da esa condición. O por mucho que intento demostrar por intelectual o lo que sea, no me funciona. Si no se da esas condiciones, entonces lo que hago es desarrollo otros algoritmos para conseguir el mismo resultado. Desarrollo otras secuencias para conseguir 3 el mismo resultado, pruebo otro camino, se llama bifurcación o alternativa, ¿vale? Pero el resultado le quiero, ¿veis? El 3, ¿vale? Si cumplo esa condición y lo consigo, sigo por ahí, por el 1, ¿no? Hasta llegar al 3 resultado. Y si por mucho que intente con una dieta, nada, que no, que esto es imposible, que ya estoy cansada y que esto no cambia, pues entonces me voy y me creo otra secuencia que sí me dé otro resultado. Pues a lo mejor, yo qué sé, me hago la graciosa del grupo. Imaginaos, ¿no? Estoy ahí gordita y demás, pero soy la súper graciosa, ¿no? Entonces desarrollo unas habilidades de ser súper graciosa, y eso sí me funciona para sentirme incluida en el grupo, ¿vale? Esa sería la bifurcación o alternativa. Bien, ahora respondo a la pregunta de la compañera, ¿vale? Esto con calzador, ¿verdad? Está bien, ¿ves? Sí, por un lado, pero es que consigo el resultado, acordaros, que es que me incluya, sentirme valorada. Acordaos, ese es el 3, el resultado, ¿vale? Que me incluya, sentirme valorada. ¿Para qué? Para al final lo que buscamos en el fondo es estar tranquilos, como en paz, ¿verdad? En realidad todo eso, esa búsqueda de valoración, tiene un algoritmo, ¿no? Que es el título de esta sesión, que se llama el algoritmo de la tranquilidad, ¿no? Entonces, fijaos que hasta aquí bien, ¿no? Hasta aquí es como, nos suena todo muy familiar, ¿verdad? O sea, quiero esa tranquilidad y me busco secuencias, ¿no? Y muchas veces intento una secuencia, pero no me da el resultado, cojo esa bifurcación, o intento esa secuencia y me da mucho el resultado porque consigo adelgazar, consigo ser súper, desarrollar mucho mi intelecto, hasta que me ocurre algo, que me saca del bucle, que normalmente suelen ser cosas, o bien lo hago por conciencia, ¿no? O bien lo hago por una experiencia así muy fuerte que me saca de ese bucle, ¿no? De ese bucle que me había creado, ¿verdad? Entonces, hasta aquí las estructuras del algoritmo así aplicadas como analogía para el día a día están claras, ¿verdad? Se entiende. Ahora contesta la compañera. Vale. ¿Qué ocurre? Fijaos, en realidad, gracias por la respuesta, en realidad lo que buscamos, ya, luego compartimos la diapositiva, en realidad lo que buscamos, ¿no? Con todos estos ejemplos que he puesto y con esos algoritmos, creamos algoritmos porque en realidad lo que buscamos
es sentirnos bien, ¿no? Muchas veces cuando dices, la gente le pregunta si te dice no, felicidad o tranquilidad, muchas veces dices tranquilidad, y solo la tranquilidad o libertad, pero la tranquilidad es lo que da la libertad. Cuando una persona está tranquila, es libre realmente. No se siente atrapada en una ansiedad, ¿no? que le hace vivir en un estrés continuo, ¿verdad? Porque conocemos, ¿no? Esa ansiedad, ¿no? Por demostrar, por tal, nos lleva a vivir en una situación de estrés continuo y eso está alejado de ese estado de tranquilidad que en el fondo es lo que perseguimos con todas esas secuencias de algoritmos, ¿no? Si me siento incluida, me voy a sentir tranquila. Si me siento valorada, me voy a sentir tranquila, ¿no? Ya puedo descansar tranquilamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esto, que es lo que dice la compañera, lo llevamos a bucle porque no funciona. Lo llevamos a bucle porque en el mundo, aquí en la vida, esas secuencias no funcionan porque la propia sociedad valora esas secuencias, esos algoritmos. Valora pues a una persona que tenga un físico, valora a una persona que sea catedrático de no sé qué. O sea, tenemos la sociedad que está apoyando constantemente esas secuencias, esos algoritmos. Por eso sentimos, si es que si no cumplo todos estos requisitos, no me van a aceptar en el grupo, no voy a sentirme admirada, valorada, incluida, y por lo tanto, si no consigo eso, no me voy a sentir tranquila. Vale, pero ¿qué ocurre cuando, o el tema del dinero, el estatus, ¿no? Que también podríamos decir, es otra secuencia dentro de ese algoritmo, es si consigo una casa así, vivir así, este estatus y tal, me voy a sentir que me incluyen, que me voy a sentir que me valoran, porque esta sociedad ha creado, ¿no? Esas estructuras, esos algoritmos. Bien, eso ha funcionado, ¿qué ocurre, no? Hasta ahora, ¿no? Y bueno, insisto, que puede que le siga funcionando a mucha gente, pero cuando vienen situaciones, ¿no? Como lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel mundial, vienen situaciones que se nos escapan a todos de las manos, ¿no? Donde realmente ya ves bueno, que en el fondo nada te garantiza nada, ¿no? Que ya está todo como mucho más incertidumbre. Entonces ahí es donde empiezas como a cuestionarte, ¿no? Es, wow, ¿no? Que tengo que pararme, ¿no? Me paro y observo, ¿no? Y a lo mejor me veo agotado, ¿no? Al parar, o ya llevo tiempo viéndome agotado por intentar responder a esos cánones sociales, ¿no? Que estoy como agotado ya de esta carrera. Eso me da la oportunidad de salirme de esos bucles, ¿no? Como decíamos en el apartado, en la estructura 3 del algoritmo, en el bucle, de salirme de esos bucles y experimentar que quizás hay otros caminos diferentes que me den ese estado que en el fondo yo creo que voy a conseguir con cumplir una serie de requisitos, ¿veis? Y ahí es donde meteríamos lo que es toda esta parte desde donde nosotros aquí trabajamos, ¿no? Ese estado de tranquilidad interior que no depende del exterior, ¿no? Ese estado de tranquilidad interior, ¿no? Que en el fondo buscamos, no se puede también perfectamente, es un estado además que depende de ti, que ya no depende de la valoración del exterior. Entonces ahí es donde alcanzamos la verdadera libertad. Porque mientras cumpla todos estos requisitos y sea aceptado, estoy atrapada en una red de un algoritmo social. Pero cuando empiezo por cualquier circunstancia, comenzar a valorar que ese estado no necesito nada del exterior para generar ese estado de tranquilidad interior, que en el fondo es lo que buscamos todos, esa paz, esa tranquilidad, y empiezo a desarrollar otras secuencias, eso es. Dice, vale, creo una secuencia, veo que funciona la secuencia, la puedo repetir porque me funciona. Claro, pero fijaos que esta secuencia, efectivamente, esta secuencia, que la puedes repetir las veces que quieras, esta secuencia, la diferencia con la secuencia anterior es que no depende del exterior, ¿no? Y es donde yo quería ofreceros esta visión, ¿no? Que sería esa visión cuántica, ¿no? Es como desde el interior. Eso ya no depende del exterior. Todo lo que hemos desarrollado hasta ahora depende del exterior.
esa secuencia que tú te conectas, vas a entrar en bucle, como dice la compañera, claro que sí, se convierte en bucle, pero fijaos que es un bucle mucho más sólido que el otro. ¿Por qué? Porque no tiene condiciones. No tiene condiciones. Esta es la diferencia. Pues más que un bucle es un estado, ¿no? Es un estado. Ya no es ni bucle, es un estado. Entonces, porque ya no tiene condiciones, ya no, yo puedo conectar con ese estado perfectamente sin crearme un bucle con condiciones, sí, o con bifurcaciones o alternativas, no. Mi estado interior no depende de que yo saque de pequeña muy buenas notas o de que yo sea muy buena a los ojos de la sociedad. Mi estado de paz y tranquilidad ya no depende de que las personas me aprueben por mi físico o... Fijaos, esto sales automáticamente de la condición. Esto es lo interesante del algoritmo de la tranquilidad. El algoritmo de la tranquilidad sería este, y es el verdadero algoritmo de la tranquilidad, es aquel que sale de la condición y que ni siquiera tiene secuencia. Fijaos, por eso es cuántico. O sea, cuando hablamos del algoritmo de la tranquilidad, esa tranquilidad, la tranquilidad verdadera es cuántica porque no sigue una secuencia, es un instante, es un estado. Es atemporal, ¿no? Porque si lo secuencio estoy hablando en una estructura de espacio-tiempo, pero si lo siento en este instante, estoy en el instante. Pero entonces no es algoritmo, sí, o sea, es un algoritmo cuántico, no un algoritmo lineal, es un algoritmo cuántico. Y esto en computación cuántica se utilizan algoritmos cuánticos, que no os voy a hablar ahora de todo esto, como el algoritmo de Shor, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia, es un algoritmo, pero es cuántico. Un algoritmo cuántico no tiene la misma estructura que os acabo de comentar, que es una estructura, esas estructuras de algoritmos son algoritmos de programación no cuántica, programación la que tenemos actualmente. Entonces, fijaos, claro que sigue siendo un algoritmo, pero es, primero, no contiene secuencia porque en cualquier instante puedo conectar con ello. ¿Por qué? Porque está ahí, eres tú realmente. Y voy a ir un poquito más allá, que esto es muy interesante. Os hablaré del algoritmo de Shor y algoritmo cuántico, pero quería como primero hablaros de cómo normalmente, ¿no?, nos comportamos y estos bucles en los que entramos, ¿no? Y sí que os quería comentar que es muy importante empezar a conectar con ese algoritmo de la tranquilidad, algoritmo cuántico, porque lo otro no es el algoritmo de la tranquilidad, todo lo que hemos dicho anteriormente. Si yo estoy secuenciando a base de condiciones para sentirme de una determinada forma, en realidad no es una tranquilidad real, porque estoy en un estado de exigencia conmigo mismo, de estar ahí a ese nivel que es estresante. Por eso el algoritmo de tranquilidad no puede estar secuenciado desde esta perspectiva, ¿no? Es una tranquilidad falsa, realmente no estás con unos niveles de exigencia que hasta tu cuerpo no lo termina reflejando las tensiones. Bien, pero ese algoritmo de la tranquilidad, el algoritmo verdadero de la tranquilidad, ¿no?, que sería ese algoritmo cuántico, y lo llamo cuántico porque no está secuenciado, porque lo puedes sentir en cada instante. Algoritmo cuántico, algoritmo de la tranquilidad, es la vida. O sea, la vida, fijaos, la vida es lo que mueve. La vida es lo que mueve el mundo, el universo, ¿no? Esa energía, ¿no?, que es esa vitalidad. Y fijaos, si ahora en este instante, ¿no?, paramos por un momento, ¿no? Yo ahora mismo, si pongo mi atención, puedo sentir como hormigueo en las manos, ¿no? No es necesario que vosotros lo sintáis, pero simplemente si cerráis o abrís los ojos, ¿no?, da igual. Respiráis. Empezáis a entrar en ese estado, ¿no? Es un estado sin condiciones. ¿Veis que es un estado sin condiciones? Que no depende de nada exterior para sentirlo. Es un estado sin condiciones. Tampoco tiene una secuencia, porque en el momento que
conectas, en el momento que metes conciencia, lo sientes porque eres tú, porque está en ti, porque la vida es lo que hace que el cuerpo funcione, ¿no? Esa vida, ¿no? Es la que hace que si te cortas, las plaquetas vayan allí y cierren esa herida, esa es la vida, ¿no? Entonces, cuando tú te conectas, ¿no? Ahí de forma que conectas, estás conectado, pero cuando metes conciencia de esa vida, que eso también se siente mucho en la naturaleza, ¿verdad? Cuando vamos a la naturaleza es como, ¿no? Escuchas así, te quedas así como que es un estado, ¿no? de vida, ¿no? De no condición, ¿no? De sentirte incluido, sentirte que formas parte de todo, un estado como de paz y tranquilidad, sentirte incluido en todo, sin condiciones. Nadie te está diciendo, hoy no puedes estar incluida porque vienes con el pelo un poquito despeinado, ¿no? No hay condiciones de ningún tipo. Entonces, fijaos cómo en cada instante yo puedo conectar, meter conciencia conscientemente con ese algoritmo de la tranquilidad, que es esa energía vital. Simplemente parando un instante y ahí estoy, no estoy creando ninguna secuencia, maquinando para ser aceptado y trabajando desde la condición. Y esa propia vida, cuando conecto con ese estado, comienza a venir una información, que es cuando hemos hablado mucho de ellas, esa información cuántica, esos datos, comienza a venir una información que os aseguro no responde a ninguna lógica mental, intelectual, ni mucho menos, pero que sí está a favor, ¿no? de la vida, ¿no? Que es una lógica que apoya la existencia y apoya la vida. No te mete en un programa de estrés, porque no hay condición. Entonces, cuando se me empiezan a ocurrir ideas, ¿no? Y esta idea, ¿no? Empiezan a ocurrir ideas que está apoyando la vida, no solo la mía, sino la de todos. Pues esa información solo puede venir de ese algoritmo cuántico, ¿no? El algoritmo de la tranquilidad, que no tiene secuencias y que no tiene condiciones, ¿no? Y lo puedo sentir en cada instante. Entonces, bueno, esta sesión, la propuesta era empezar, bueno, un poco a comprendernos un poquito más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan exigente? ¿Por qué vuelvo a caer en esto? ¿Y por qué entro en bucle? ¿No? Pues que nos miremos con mucho cariño y que entendamos que igual que socialmente nos han enseñado una serie de secuencias, de condiciones, de análisis para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Y que muchas veces nos hacen entrar en bucles de agotamiento, ¿no? Y esfuerzo e insatisfacción, del mismo modo, es lógico porque no nos han enseñado esto. O sea, no nos han enseñado, da igual las notas que traigas, que dejes de traer, tú eres valioso por cómo eres y en realidad si estás estudiando es porque por curiosidad, porque eso de ahí puedes sacar mucha información, pero ya por curiosidad, no porque sientas que la necesitas para ser valorado a través de una puntuación. Todo esto no son estructuras, no son mensajes que nos han enseñado desde pequeños, sino todo lo contrario. Entonces, que nos entendamos por qué muchas veces es tan difícil salir de esos bucles, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos han enseñado y no solo eso, sino que la sociedad entera actualmente, ¿no? Es verdad que cada vez menos, pero sigue siendo un número muy grande, la sociedad sigue apoyando esos valores, esa valoración. Y entonces, claro, ahora comenzar, ¿no? a desinstalar, ¿no? Todos esos, ¿no? Desinstalar o no activar, ¿no? O funcionar, dejar que entre una nueva información que es incondicional y que es auténticamente provida, ¿no? Y está unida y entrelazada con todo el universo, es todo una práctica, de verdad, es una práctica. Entonces, más que desesperarnos porque entremos en bucle en la exigencia y porque no sé qué, más que eso es poder observarnos, ver que estamos, wow, vale, ok, ya sé dónde estoy, ya sé qué algoritmo, qué secuencia, ¿no? Se me ha despertado, ya lo estoy viendo porque es la que he aprendido en ese momento, porque si no la sociedad o la gente no me incluía, no me valoraba, vale, perfecto, no he hecho nada malo, ¿no? Simplemente yo he creado la secuencia que he visto que funcionaba en esta sociedad y que encima esta sociedad me ha corroborado,
solo, no eres culpable de nada, no tienes ningún problema, no. Entonces, desde esa perspectiva, entendernos, comprendernos y elegir conscientemente, bueno, voy a crear mi propio algoritmo, en este caso sin condiciones. En este caso, voy a conseguir este estado sin condiciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer de la compañera que nos comparte también, dice, wow, María, justo hoy he salido de un bucle de una década. Dice, ya lo sabes. Y lo que no sabía explicarte hoy lo acabas de resumir. Siento tranquilidad y hasta ahora no sabía que eso es libertad, efectivamente. La libertad, o sea, la tranquilidad es lo que lleva a la libertad siempre. Gracias a ti, al proceso contigo, soy repetidora. Se ríe y dice, he salido del bucle, ole. Bueno, enhorabuena, claro que sí, enhorabuena a la compañera. Gracias a ti, porque yo solo apunto de alguna forma basado en mi propia experiencia y demás y apunto otras formas, ¿no? de vida y cuando las personas cuando lo ponéis en práctica el mérito entero es vuestro, así que al contrario, un placer. Y sí, quería hacer como este resumen, muchas gracias, de verdad, y enhorabuena. Y quería hacer esto, ¿no? Hacer hincapié en que, por favor, que tengamos mucha paciencia, mucha comprensión. Yo siempre he dicho que perdonar es comprender, ¿no? Cuando el término de perdonar es comprenderte. Cuando tú comprendes, vale, es normal esta exigencia, es normal, es una secuencia, ¿no? Que con todo esto que hemos visto hoy, cuando lo entiendo, solo desde ahí tengo la libertad de elegir, de decir, vale, ahora ya no, ahora voy a conectar, ¿no? con esa vida que está fluyendo por mi cuerpo, que está fluyendo por todas partes, voy a conectar con eso, ¿no? Que mueve el universo, ¿no? Y que hace que las constantes universales sean muy precisas para que no saltemos todos por los aires, imaginaos, y que tu cuerpo funcione sin que tú lo pienses. Voy a conectar con esa vida y voy a dejar y abrirme a toda la información, ¿no? que me llega, que sé que va a estar a favor siempre del mayor bien para mí y para todos, porque es así, es pro vida. Así que bueno, pues con esto, ¿no? Quería dar esta invitación a que cuando veáis activarse el patrón, y también quería deciros, esto es una forma de vida. Ese patrón está ahí, probablemente esté siempre, se vaya desactivando poquito a poquito, pero siempre, ¿no? Siempre esté ahí, porque mientras estemos en esta sociedad, ¿no? Con tantos estímulos y demás y tanta información, pues es normal que se active. De verdad, imaginaos que no se va a desactivar, que vamos a vivir con él, pero que cada vez que entre en funcionamiento y pues mirarlo, desde ahí de entenderlo, darle las gracias, decir, gracias, pues es que no había otra cosa que se le iba a hacer, ¿no? Es como si no tengo otra cosa para comer, pues como lo que había, ¿no? Pero he descubierto otra forma diferente y es la que ahora voy a introducir, ¿no? Sin luchas y desde ahí, cuando venga esa ola de exigencia de nuevo, conectar, parar, sentir. Yo os insisto, de verdad, yo cuando paro siento ahora mismo ese hormigueo en el cuerpo, pero aunque no lo sintáis, sentir eso, ¿no? El milagro de la vida, de cómo, de verdad, de cómo dices, wow, las células ahora mismo, mi cuerpo está funcionando sin que yo le dé ninguna orden y el universo y todo está girando y wow, ¿no? Que os enamoréis de esa vida que hace que funcione todo y que desde ahí creáis ese espacio para dejar que todas esas, de verdad, esas ideas pro vida vengan a través de cada uno de nosotros y contribuyamos a un mundo mucho más rico, ¿no? Con esos aportes. Porque desde la otra forma de vida, desde el estrés, la claridad mental no viene. Y entonces es normal que no tengo ideas, no tengo tal. Es lógico, no es culpa tuya, es normal. Es porque si no salimos del bucle, ¿no? De esos programas que, insisto, es lo que había y estaba bien hasta ahora, pero ahora sí hay una nueva forma de verdad de vivir y es la que aquí yo os expongo con toda mi humildad y por mi propia experiencia vital y de verdad para aquel que quiera ponerla en práctica, pero eso sí, hay que ser constante y cuando venga la otra forma no pasa nada, con mucho amor volvemos a conectar y es un proceso, así que os animo a que
constantemente, que cuando venga incluso se termine convirtiendo en un juego, ¿no? Viene el otro algoritmo, le veamos venir con la exigencia, deberías, tendrías que, supongamos una sonrisa, nos paremos un momento y decir, ay, ya, voy a introducir un algoritmo, pero este no es secuencial ni condicionado, es cuántico, es el algoritmo de la tranquilidad. Muchísimas gracias y que tengáis muy buena noche. Un beso para todos. Chao.